hay muchas personas que han recibido el llamado de Dios y hay muchísimos que han dicho que sí. Es más, estás caminando en lo que el Señor dijo de ti. Pero hay otros que no han aceptado la invitación y hoy el Señor te está diciendo, dime que sí. En la Biblia tenemos muchas promesas para esos momentos difíciles, pero sí también cierto es que no todo el mundo que hace promesas cumple. Solo hay uno que cumple porque Él es fiel y cumplirá lo que te prometió en tu vida. Hoy vamos a hablar de una de las promesas, yo diría que más hermosas y que nos da mucha paz en medio de cada tribulación. Así que nada, mi amor, hola, bienvenido. Muchas gracias, mi amor. Muchas gracias. Y le damos también la bienvenida a las personas que nos están viendo y los que nos están escuchando, que se han dado cita con Dios de verdad para que sus vidas sigan siendo edificadas. Amén, amén. Entonces, yo desde que diga el versículo, ya la gente va a saber de lo que más o menos hoy queremos compartir con ustedes. Así es. Entonces, bueno, antes de leer el versículo, mi amor, ¿qué te parece si oramos? Claro que sí, Sí. amén. Amén. Padre, nos presentamos delante de ti, Señor, reconociendo que eres el único Dios verdadero, Señor. Te pido, Padre, que por el propio amor de tu nombre, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, nos hable a nuestro espíritu, Señor, Amén, y nos Señor. ayude, Señor, a crecer en el conocimiento de Cristo, Señor. Cubre todo, Padre, con la sangre de Cristo que tiene poder, Señor, y que las personas, Padre, que nos están escuchando, Señor, y que nos están viendo, Padre, puedan recibir palabra tuya, Señor. Amén. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mi amor, de verdad que este tema es muy bonito, porque sabes que como que el Señor me tenía inquieto hace mucho tiempo atrás, porque como que hay personas que aún estando en el camino de Dios se sienten como cansados, o sea, como Wow. que están caminando y camina y sienten que están cumpliendo con una serie de pasos, de protocolos y como que no ven nada, porque incluso hay una frase muy común y que la he escuchado mucho que dicen, ¿y lo mío para cuándo? O sea, yo no sé si usted que nos está viendo y nos está escuchando Llegó a decir eso. llegó a decir eso, como que, wow, ¿y lo mío para cuándo? Porque, o sea, yo estoy puesto en el camino de Dios, o sea, yo estoy yendo a la iglesia, yo estoy leyendo la palabra, yo me estoy portando bien, pero ¿y lo mío para cuándo? Y bueno, este podcast tiene como título Un sillón para un corazón cansado. Carla, ¿qué Amén. tienes tú que decir sobre ese título, sobre que el Señor nos da un sillón, o sea, nos da una esperanza para todos esos corazones que hasta hoy se han sentido turbados, se han sentido Ujú. cansados, o sea, porque es complicado, o sea, es como fuerte saber que aún estando uno en Dios, con tantas promesas Wow, sí. que da el Señor, uno se siente cansado. ¿Tú te llegaste a sentir así como cristiano, o sea, ya como creyente? Llegaste a ese punto donde te sentías cansada y tú quizás también dijiste, ¿y lo mío para cuándo? Bueno, yo dije esa frase muchas veces. ¿Y lo mío para cuándo? Porque cuando uno llega a los caminos del Señor, uno cree, ¿verdad?, que las promesas, la Biblia está llena de promesas y sabemos que Dios es fiel y sabemos quién lo prometió. Pero cuando uno llega a los caminos de Dios, uno cree que en el primer año de estar en los caminos de Dios, todo se va a hacer realidad. O sea, cada promesa, y no solo la de la Biblia, la promesa que usted tiene en su corazón, esos anhelos, uno también dice, no, espérate, pero si antes yo venía de las tinieblas y ahora yo estoy en la luz admirable, así como lo dice la palabra, no, pues espérate, esto se me tiene que dar más rápido. No, mira que ahora yo estoy haciendo negocios bien, ¿tú me entiendes? Negocios que van por el orden, que es. No, pero ahora es que me tiene que salir bien esto. Y muchas veces yo diría que no siempre quizás va a salir así, pero que el Señor siempre va a estar allí cada vez que nosotros lo invitemos y lo pongamos a Él en primer lugar. Y entonces en el negocio lo pongamos en el primer lugar antes que el Amén. negocio. Entonces Él sí va a poder estar ahí y Él sí va a poder tener control absoluto de eso que le estamos llevando a Él. Entonces yo diría que sí, que todos nos hemos sentido cansados en este camino. Incluso del versículo que vamos a hablar ahora y del título que mencionabas, un sillón para un corazón cansado. Cuando lo dijiste, el título, literalmente pude ver cómo muchos corazones, muchos espíritus estaban cansados. Y este podcast, ellos va a marcar como, ¿verdad? Ese antes y después en el día, como que se van a sentir mejor por la palabra del Señor que aquí van a escuchar, como un refrigerio, como ese sillón donde ellos, wow, aquí puedo, con este versículo, con esta palabra, puedo tener nuevamente esperanza en el Señor.
Amén, amén. Bueno, acompáñenos todos en sus Biblias, los que nos están viendo y escuchando, y busquen, por favor, busquen, porque esa también es una de las maneras que ustedes puedan ir construyendo ese sillón o puedan como que ver ese sillón, esa esperanza que el Señor les está regalando, que se encuentra en Romanos 8:28. La palabra es santa y se lee y Em, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Llamados. Y yo sé que muchos quizás estarán escuchando este pasaje, o sea, estarán como que, wow, como que, o sea, como que todas las cosas que quizás yo estoy viviendo hoy me están ayudando para bien. O sea, porque a veces creemos que todo va a estar bien. Incluso eso forma parte también de muchas corrientes que se han movido hoy en día, que han querido como que envolver al ser humano a que nuestra vida va a ser mejorada. Y eso es una total mentira. Porque al final, ¿cómo tú le dices a una persona que se le acaba de morir la esposa o el esposo, su mamá, o está pasando por Ujú. una situación muy fuerte, cómo tú le dices que todo va a estar bien? No, o sea, todo va a obrar para bien. O sea, toda esa circunstancia que quizá usted está viviendo, lo que lo están formando es a la imagen de Jesucristo. O sea, ese proceso está sacando lo mejor de usted. Porque es que al final Dios no tiene compromiso con, o sea, con nosotros en esta tierra, porque a veces se nos ha vendido como que, wow, sí, seguramente tú perdiste esa casa, es porque te viene una mansión. Entonces ya ahí, automáticamente el ser humano se monta es en la añadidura del Señor. Y eso es mentira, señores, porque comenzamos es como anhelar lo que el Señor puede dar, más no a la promesa y el propósito que el Señor tiene con el ser humano, que al final todos estamos caminando, Carla, es a un retorno, o sea, estamos caminando es a la eternidad con el Señor. Esa es la gloria venidera de la cual hablaba Pablo. Ujú, O sea, ujú. eso es todo lo que está obrando, eso es todo lo que está ayudando en esta tierra a todo lo que fuimos llamados, a lo que creímos en Jesucristo y ya estamos en ese camino. Todo lo que nos ocurra en este transitar como peregrinos en esta tierra es lo que nos está acercando a vivir esa eternidad con Él. Entonces yo le regalo de verdad, Carla, a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando, es que o sea, como que desprográmense, señores, en anhelar tanto en las cosas que el Señor le puede dar. Porque incluso hay personas que quizás han perdido hasta, no que han perdido, porque al final el ayuno es de bendición, pero si tus ayunos hasta hoy se han centrado Cosas simplemente en materiales. una añadidura o en una pareja o en una casa o en cosas así, no te voy a decir que los has perdido, pero sí como que estás es el enfoque que le estás dando al camino de Dios. O sea, porque al final el mismo Cristo dijo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas os serán añadidas. Entonces yo pienso que nosotros como cristianos lo primero que debemos hacer es buscar el reino de Dios y su justicia. Y ese es el mismo Cristo. Por eso el mismo Cristo le dijo a los apóstoles, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra, o sea, él mismo, o sea, se representándose como Exacto. el reino de Dios. O sea, Cristo, ya se ha dicho en otros podcasts pasados, es la expresión de Dios en la tierra. O sea, es el mismo Dios hecho carne en Jesucristo. Y al final, Él lo que lo mandó para establecernos como que todo ese camino, porque por ley, o sea, por todo lo que eran las leyes de Moisés, ninguno iba a llegar. O sea, porque tenemos que entender también, Carla, que nosotros como seres humanos vivimos en una naturaleza pecaminosa, Ujú. vivimos en una naturaleza caída. Así es. Entonces, cuando se le dice a la persona que tu vida va a mejorar, y entonces la persona dice, wow, pero ¿cómo voy a mejorar si yo sigo anhelando muchas cosas de las tinieblas, muchas cosas de la carne, y wow, como que mi vida no está mejorando? Comienza una ansiedad, porque la persona empieza a enfocarse más por ser perfecto que buscar a Dios. Así Entonces es. comienzan como a montarse en una conducta moralista religiosa porque quieren aparentar, o sea, se quiere como aparentar. Señores, yo lo viví. Se lo digo porque yo lo viví. Yo quería como aparentar de que el otro viera de que yo estaba en Dios, mientras mi corazón estaba alejado del Señor, de lo que realmente el Señor dejó establecido como su propósito. Por eso siempre les digo de que a mí Dios, o sea, como que yo me dispuse.
Yo le dije al Espíritu Santo, desprográmame, por favor, porque yo quiero saber realmente si tú eres, si tú eres real, yo quiero saber realmente si esto en el camino que yo estoy caminando, a qué me va a conducir. Y cuando por la gracia de Dios y la conducción del Espíritu Santo que comienza a revelarme a la persona de Cristo y comienzo a tener una comprensión diferente de lo que es Cristo, yo dije, wow, señores, yo estaba bien equivocado. Y quizá muchas personas los que me están escuchando o nos están viendo también se estarán identificando porque creemos que el Evangelio de Cristo es prosperidad. Creemos que Ujú. cuando estamos en el camino del Señor como que, wow, que es que me tiene que ir a juro bien, o sea, es que a juro tengo que prosperar en los negocios, a juro tengo que, tengo que conseguirle un esposo, una esposa, tengo que cambiar mi jipeta, o sea, señores, esas son añadiduras. O sea, esas cosas el Señor en su misericordia las puede añadir. Pero si nuestro corazón está allí como esperando de que eso llegue, y no tenemos ni el 1% de la comprensión de Cristo o de que nosotros debemos de morir, de negarnos a nosotros mismos para que el Hijo de Dios se exprese en nosotros, vamos a vivir, mira, yo creo que peor que el pueblo de Israel en el desierto, Wow. dando vuelta y vuelta porque no entendieron el propósito. No, y justamente cuando hablabas de eso, de la añadidura, de querer más la añadidura, que a quien da, la verdad, la añadidura, el Señor me hablaba de este versículo, Mateo 6:24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y en este versículo, bueno, habla justamente de las riquezas, pero yo diría que muchas veces en esa palabrita de riqueza entran todas esas añadiduras, entran las cosas que nosotros la tenemos por alta estima, aún, ¿verdad? Mayor que a nuestro Dios, porque uno no puede servir a ambos dioses. O uno cree fielmente, cree totalmente en el Señor o en esas riquezas o en esas añadiduras. Y créame que le va a convenir creer aún más en Dios y servirle a ese Dios que usted y yo conocemos, porque ese Dios es capaz de entregar, es todopoderoso, puede otorgar, puede regalar, lo puede hacer todo, porque Él es el dueño de todo, el dueño del oro y de la plata, Amén. así como lo dice en la palabra. Entonces, al final, si lo tenemos a Él, lo tenemos todo. Y Amén. cuando tenemos esa mirada en Él, pero correctamente, no una mirada enfocada en la riqueza, porque espérate, si lo sigo me va a ir bien. No, cuando lo hacemos por amor, señores, yo quiero sacar un podcast, mi amor, de eso. Servir al Señor por amor, porque yo he escuchado hasta videíto que hay gente que realmente sigue al Señor, pero es por miedo de ir al infierno, Wow. pero no lo siguen por amor realmente a Él. Entonces, qué triste es seguir algo por temor o por ese miedito, porque verdad, tenemos que tener ese temor a Jehová, que es el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, gloria a Dios. Pero muchas veces siguen al Señor por un miedo Wow. de que no, espérate, no quiero el calentón, ese fuego de que se habla, ay, no, 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 esa tribulación, esos gritos. Entonces, que hoy esto sea un llamado, tú estás siguiendo al Señor por amor a Él y porque realmente sabes quién es, o por miedo a vivir algo que sabes que va a ser de dolor y de sufrimiento. Amén. Y también otra cosa que como que mientras que hablabas, o sea, como que el Espíritu ponía en mi mente, es que fíjate cómo empieza Romanos 8:28 y dice, y sabemos, o sea, está hablando, se está refiriendo a personas que ya conocen, Ajá. o sea, está hablando a personas que ya conocen de Cristo. Y dice que a los que aman, punto número 2, que a los que aman a Dios. Y la misma palabra dice en Juan 14:21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. O sea, ¿quién es el que ama a Dios? Es el que hace la voluntad del Padre, o sea, es el que hace la voluntad de Él. Entonces, ¿por qué muchas personas quizás cuando están en este camino y no tienen mucha comprensión del verdadero evangelio, ni tienen una comunión con el Espíritu Santo, ni tienen una vida rendida a Él, comienzan a menguar en la aflicción o en el proceso? Es porque realmente no conocen al Dios al que le están pidiendo. Porque si hay puertas en nuestra vida abiertas hacia el pecado, por eso es que cuando llegue el momento de la prueba vamos a desmayar. O sea, Romanos 8:28, para las personas que no han literalmente rendido la vida a Cristo, no va a ser un sillón para un corazón cansado. O sea, no va a ser una almohadilla de descanso, va a ser una palabrería más. O sea, va a ser como que, Una promesa ay, más. sí, eso, el Señor dice que todo va a obrar para bien. No lo van a Ay, lo entender. mismo.
No lo van a entender porque lo entienden como que si están entrando a este camino es para sufrir. Y mi amor, tú sabes que también yo he percibido, o sea, y lo he visto porque lo he escuchado, que hay personas que tienen un concepto de que entran a los caminos de Dios es a sufrir Wow. y por eso no se entregan. Hay muchas personas que no terminan de entregarse porque piensan que van a sufrir, porque dicen, wow, pero es que el cristiano vive en proceso en proceso. Yo prefiero quedarme en las tinieblas. O sea, yo prefiero quedarme con mi dinero como el joven rico. Prefiero quedarme con mi dinero, prefiero quedarme con mis relaciones que quizás no son de Dios, pero fornico, no tengo que casarme, no tengo que, o sea, estoy tranquilo, o sea, no quieren pagar ese precio. Y hoy en día vemos ese concepto, ¿verdad? De que, ay, sigo a Cristo y tiene que haber mucho sufrimiento o mucha tribulación. Y es también porque muchos, y vamos a incluirnos porque me voy a incluir, muchos de nosotros no estamos dando ese buen, ¿verdad? Testimonio allí afuera. Porque yo le voy a decir algo, para que una persona exprese eso es porque ha visto otras cosas alrededor. Entonces quizás está viendo modelos, ¿verdad? Que no son los correctos del reino de los cielos. Ha visto ejemplos, ¿verdad? Que no son los del Señor. Entonces, que cada día de verdad que nosotros podamos caminar como Jesús caminó aquí en la tierra. Yo siempre he dicho eso. Y claro, es una lucha constante contra la carne todos los días, pero hagamos, ¿verdad? Hagamos el esfuerzo. Porque también cuando uno está hablando con una persona, ¿verdad? Que sabemos que es cristiana, que está en los caminos de Dios, uno ve de verdad cuando esa persona está, mira, entregada y está haciendo un esfuerzo por cada día ser esa mejor versión en el Señor. Amén. En cambio, cuando una persona está de que usted sabe por aparentar, uno también lo ve. Entonces, que podamos, ¿verdad? Ser ejemplos, porque yo le voy a decir algo ahora mismo, hay muchas personas necesitando de ese Jesús verdadero. Yo le voy a decir algo, yo en un momento en mi caminar con Cristo, claro que sí, pero yo lo voy a decir. Yo dije eso, no, es que esto es mucho sufrimiento. No, 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 esto es demasiado, o sea, no, yo estaba mejor antes. Y Dios, ¿verdad? Dios tuvo misericordia de mí y Dios guarde a cualquier persona que ha dicho esa palabra, porque realmente el vivir en Cristo es ganancia. Todo lo que hay en este camino es ganancia. Pero cuando nuestra mirada está desenfocada, es que decimos esas cosas, que hay mucho sufrimiento, que esto y que lo otro. Pero cuando nuestra mirada está en Cristo, ya, ahí lo tenemos todo. Y sabemos que, como dice este versículo, todo obrará para bien. Entonces, aún la tristeza, que yo creo que tú lo mencionaste en el podcast anterior, que aún la tristeza en Dios es diferente. Amén. Porque al final hay un gozo detrás de eso, ¿verdad? Porque hay un propósito en cada prueba que vivimos. Entonces, si usted ha pasado por ahí y ha dicho eso, mire, vaya al Señor, pida perdón al Señor y dile, Padre, perdóname, porque no supe lo que dije. Así como Jesús lo dijo en la cruz, perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Perdónanos, Señor, porque no supimos lo que dijimos. Porque en el Señor, mire, todo es mejor en los caminos del Amén. Señor. Así mismo, no, y así decía Pablo, lo que tú dijiste ahorita, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y eso es un nivel, Señor, de comprensión. O sea, eso no se, ay, sí que yo lo voy a hacer de que en la carne. Si no se percibe, si no se entiende por el Espíritu, no va a lograr nada. Entonces, yo Amén. voy a compartir unos puntos, Carla, que el Espíritu Santo me daba. Dice, todo lo que obra para bien, señores, entiendan, todo lo que obra para bien está para hacernos conforme a la imagen de Jesús. O sea, todo lo que el Señor habla ahí en su palabra, lo que expresaba Pablo, que está obrando para bien, es para crear esa imagen perfecta de Cristo en nosotros. O sea, es para que se exprese su propio Hijo. Y todos esos procesos lo que van a hacer es que nosotros nos debilitemos, o sea, menguemos. O sea, quizás hay personas que quizás tenían fortuna y Dios permite que pierdan todo. Es porque, mira, para que romper la arrogancia, para romper el ego, porque hay personas que esas cositas, esos pequeños dioses, le están impidiendo a que puedan cumplir la voluntad del Señor a la plenitud que Él la quiere. Entonces, Él dice, espérate, yo tengo que comenzar a mover, A a que ordenar. todo obre para bien para que mi hijo pueda llegar. Ujú. En 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, le está hablando allí de la imagen de Cristo. Todo obra para el bien que nos lleva con seguridad al destino final del creyente. ¿Cuál es? La vida Vida eterna eterna. con el Dios de gloria. O sea, eso es todo lo que está obrando para bien. O sea, si usted hasta hoy, o sea, como que tenía pensado de que todo lo que estaba obrando para bien era conforme a sus planes, le quiero decir, hermano y hermana que nos está viendo y escuchando,
comience a entregar todas quizás esos sueños que no venían de Dios, entréguelo allí a los pies de Cristo para que usted comience a percibir el verdadero propósito del Señor. Porque hay planes en tu vida que lo que te están generando es ansiedad. Hay planes en tu vida que te quieren sacar del propósito del Ujú. Señor porque te quieren, esos planes que no son de Dios te están cambiando la perspectiva del Evangelio porque todo va a, tu crecimiento espiritual va a depender el enfoque que tú tengas hacia Cristo. Si tú crees que tú estás buscando un Dios para que como una lamparita mágica que te va a Sí. satisfacer todos tus deseos, Ahora. déjame decirte que eso no existe. Eso realmente no existe. Dios suple, es conforme al propósito de Él. Dios no va a suplir cosas que están en un desorden en nuestras vidas. Amén. Entonces, bueno, Amén. Conforme a las riquezas en Cristo Jesús. amén. Bueno, ya habíamos dicho que vivimos en un mundo caído por el pecado, un mundo Ujú. fracturado y desalineado del propósito de Dios. Eso también hay personas que comenzamos a ver mucho alrededor, como que, wow, pero yo quizás soy el único loco o fanático que estoy en este camino, porque yo veo que todo el mundo está haciendo y deshaciendo y quizás le va bien. ¿Usted sabe por qué? Porque vivimos una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿qué hizo Dios? Comienza a llamar a sus hijos que ya fueron predestinados a ser a la imagen de Cristo es para que comiencen a proyectar la imagen de Él y otros sean alcanzados por la gracia del Señor. Porque si no se levanta un pueblo entendido realmente a lo que es el propósito del Señor, todas las cosas se van a reunir en Cristo, mis hijos, estamos perdiendo nuestra asignación, estamos perdiendo nuestro llamado. Porque a veces queremos caer incluso hasta predicarnos entre los mismos creyentes para ver quién tiene la mejor comprensión. Y usted Wow. sabe quiénes se están perdiendo, las almas que no conocen de Cristo. Entonces, por eso el Señor hoy recuerda a creyentes, porque aquí en Romanos se está hablando a creyentes. No querramos impresionarnos entre nosotros mismos en el pueblo de Dios. Más bien con eso que el Señor ya depositó dentro de nosotros, salga y busque a la prostituta, al borracho, al drogadicto o al que no conoce de Cristo. Mire, hay mucha gente, señores, que, mira, diariamente gente se ahorcan, se suicidan, se ahogan, se queman, o sea, no le encuentran sentido a la vida. Y allí es donde uno se pregunta, ¿dónde estamos? Porque me meto, mi esposa y yo, el pueblo de Dios. Estamos dormidos, mis hijos también, porque a veces si hemos querido caer también en ese despropósito de que el Señor tiene que hacer algo grande con nosotros, con el ser humano, con la carne, y eso es mentira. O en esa comodidad del El cristiano. Señor vino, mira, vino a pagar todo el pecado, o sea, toda la justificación de la ley, o sea, porque por la ley, ninguno íbamos para el baile. Entonces él dijo, ya va, yo tengo que pagar todo, o sea, tengo que justificar todo lo de la ley en la carne. ¿En quién? En Jesucristo. Por eso es que Jesucristo es el único que nos limpia de todos los pecados, es el único camino, es la única verdad y es la única vida. Así es. Y bueno, justamente en este mismo versículo, Romanos 8:28, lo que sostiene esta promesa, que hablamos al inicio, que iniciamos, ¿verdad? Con esta promesa y fiel es Dios, lo que sostiene esta promesa no es el amor que tú sientas por Dios, sino el mismo Dios que es digno de que lo amemos. Incluso hay una palabra que está en Primera de Juan 4 que dice que Cristo, nosotros no los amamos a Él. Él nos amó a nosotros primero. Amén. Entonces, esta promesa no se va a sostener, bueno, por cuánto yo vaya a amar al Señor, bueno, hoy me levanté amándolo más que ayer. No, esta promesa se mantiene por quién es el Señor. Y luego seguimos desglosando el versículo que dice que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son estos llamados? Y yo investigaba, wow, ¿quiénes son estos llamados? Estos llamados no solo son los que han recibido una invitación, sino que han aceptado y han experimentado un nuevo nacimiento espiritual, Amén. que han experimentado ese nacimiento. Y justamente el apóstol Pablo hizo referencia, escuchen esto, hizo referencia a tres grupos de personas. Y creemos que son los tres grupos que se encuentran en el mundo en la actualidad. ¿Cuáles son esos tres, Carla? Pablo los describió en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, del versículo 23 y 24. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos es ciertamente ofensivo y a los no judíos les parece una locura. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es el poder y la sabiduría de Dios. Aquí tenemos los tres grupos, señores. Mire aquí, el primer grupo son los judíos que confiaban en la religión, los ritos y el ritualismo. Para ellos, la cruz era un escollo, era una ofensa. Y los griegos, los no judíos, confiaban en la filosofía y en el saber humano.
Y para ellos, ¿qué era la cruz? Era una tontería, una locura. Pero mira aquí lo que dice, pero para los llamados, ellos forman un grupo diferente. Usted y yo formamos un grupo diferente que provenía de entre los judíos y de entre los griegos o gentiles. Elegidos, mire por qué fuimos elegidos, no en base a su religión o su sabiduría. Dios los había llamado, nos había llamado y ellos habían aceptado la invitación. Y para ellos, para nosotros, para ti que estás escuchando este podcast, la cruz es el poder de Dios para salvación. Amén. Los llamados escucharon el llamado de Dios y respondieron. Y yo sé que ahora mismo hay muchas personas que han recibido el llamado de Dios y hay muchísimos que han dicho que sí. Es más, estás caminando en lo que el Señor dijo de ti. Pero hay otros que no han aceptado la invitación y hoy el Señor te está diciendo, dime que sí, que te voy a mostrar cosas ocultas que tú jamás has visto. Pero hay otros que están ahí, un pie aquí, un pie allá, un pie aquí y un pie allá. Determínate, porque en Dios todo será mejor y todo obrará para bien. Amén, amén. Bueno, ya para ir finalizando, eh, aquí otros puntos que tenía anotado. Dice, eres llamado a atravesar todo lo que pasa en tu vida con tu mirada en Cristo. Tenemos que ir manteniendo esa mirada en Cristo para no desfallecer. Cuando estamos sufriendo en medio de las dificultades, nos cuesta aceptarlas. Hay veces que como creyentes también comenzamos a cuestionar a Dios y por qué Ujú. me tocó esto a mí, y por qué a mí, por qué a mí, señores. Más bien debemos decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos ahora, Señor? ¿Qué es lo que tú estás sacando de mí? ¿Qué es lo que tú estás provocando en mí? Porque a veces el Señor permite situaciones, es para romper ese confort, esa comodidad, porque a veces el cristiano también cae en un conformismo, en una comodidad que no viene de Dios. Hay que también romper barreras. No, y mire, yo le voy a decir algo aquí brevemente, ya para que tú puedas acabar, mi amor. Yo he visto mucho un reel, eso siempre se ve en el principio de año, y muchas chicas me lo han dicho. Ay, ya yo estoy cansada de ser la mejor guerrera de Dios. Bueno, Ay, más guerra y más batalla, y Carla, ¿y cuándo? Ya, que pare. Mire, este es un llamado, ¿verdad?, a todas esas personas y a todas esas mujeres en específico. Dele la gloria al Señor y dele las gracias de que usted está siendo seleccionada para esas batallas. ¿Usted sabe por qué? Porque las demás y los demás también están teniendo sus batallas. Entonces, déle la gloria al Señor, que el Señor en usted está formando esa guerrera. Porque hay muchos allá afuera que siguen siendo débiles. Pero en usted, el Señor está formando esa guerrera, esa mujer que se fortalece en la gracia del Señor. Así que hoy agradecemos al Señor por todo lo que ha permitido que pasemos, ¿verdad? Y por todo lo que él ha apostado a nosotros, porque muchas veces nosotros no confiamos en lo que tenemos dentro, ¿verdad? En esa gracia de Dios, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Muchas veces no confiamos en eso y ahí es que nos quejamos. Pero cuando hacemos vivo ese versículo que está en 2 de Timoteo 1:7, entendemos que es un privilegio ser esa guerrera del Señor. amén, amén. Y bueno, mira hacia el futuro para encontrar esperanza y gozo en el ahora. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Ahí, sí ahí, no, ahí Pablo se estaba proyectando hacia el propósito Ujú. del Señor, el propósito por el cual todos fuimos llamados, que es a vivir una eternidad con Él. El peso temporal de nuestro sufrimiento no se compara con el peso eterno de la gloria de Amén. Dios para la cual fuimos llamados. Señores, pongan todo su esperanza en Cristo. De veras, siempre lo recalco y siempre lo recalcaré. Cristo es la clave, Cristo es la meta, Cristo es el que tiene la solución de nosotros. El Espíritu Santo, o sea, el mismo Espíritu que Cristo nos mandó, o sea, que clamó al Padre para enviarnos ese consolador, es el que nos va a guiar. Él es nuestro Maestro, el Espíritu Santo, el que nos da testimonio Amén. del mismo Cristo, el que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. Mis hijos, Amén. una iglesia nos salva, una relación fuerte con un pastor nos salva. Lo que salva es que tengamos una comprensión clara de Cristo, que lo sigamos a Él, que comamos de Él y podamos crecer en su conocimiento. Amén. Y ya para finalizar, le vamos a regalar 5 versículos. Mire, anótelo. Si usted está manejando, pare y anote esto, porque le van a funcionar, le van a servir cuando ese corazón esté un poquito cansadito. Pero estas promesas vuelven y nos animan, vuelven y el Señor nos dice, levántate porque el largo camino te espera. Isaías 41:10, Juan 14:27, Salmos 46 del 1 al 2, Gálatas 6:9 y Jeremías
3125. Búsquelo allí y bueno, escríbanos en los comentarios cuál fue su favorito, cuál le tocó, que usted dijo, wow, este era para mí, Carla. Así que bueno, nada, muchísimas gracias. Amén, amén. Muchísimas gracias de verdad por escucharnos, por siempre estar en sintonía. Y recuerden, señores, compartan este video con el que la persona que usted ahora mismo tiene en mente, compártalo con sus amigos, sus familiares. Y también, si usted no está suscrito al canal de YouTube, aprovechen y suscríbanse ahora. Allí donde dice suscribir, usted se suscribe y le da la campanita, que al lado aparece una campanita, eso para que le lleguen las notificaciones y estén atentas con siempre todos los episodios y todos los videos que se van a estar compartiendo. Entonces, bueno, nos vemos en una próxima entrega. Bye bye. Chao, chao.